Listo. Bueno, entonces, seguimos muchachos entonces con esta. A ver, ¿quién quién me comenta cómo sacamos de U sobre X? ¿Cómo les fue con esa? Yo, profe, la verdad me metí una confundida y Sí, bueno, y no, de las otras. Bueno, esta la vamos a dejar ahorita, la voy a explicar paso a paso. Y estas, no, profe, la verdad me confundió mucho al tener tres letras ahí. eso No, pasa. la verdad sí me metí una confundida. Ya ustedes aquí se están dando cuenta que de las personas del popular creen que las matemáticas es la ciencia de los números, ¿no? Y pues realmente eso no es cierto. No, no son números Las solo. letras las que nos causan, digamos, mayor análisis en los temas, porque recuerden que pues el álgebra son generalizaciones. Entonces cuando empezamos a manejar dos, tres o más variables, pues esto se nos vuelve puras letras. ¿Listos? Bueno, vamos a tratar de desarrollar esto a ver cómo nos va. Para poder entender la del logaritmo natural, no olvidemos, ¿sí? No olvidemos, aunque ahorita esto pues lo voy a borrar, que si tenemos la función logaritmo natural, ¿sí? Si la función es logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces logaritmo natural de x, la derivada, ¿sí? No olvidemos que es uno sobre x, ¿sí? La derivada, ¿sí? Es uno sobre x. ¿Listos? Pues, ¿por qué 1? Porque la derivada de x es 1 y la función pasa al denominador. Entonces recuerden que arriba va la derivada, ¿sí? Que eso fue lo que vimos al inicio del curso, ¿no? Arriba va la derivada, ¿cierto? Y abajo va la función. Entonces, que si hay un producto, una función interna, pues ahí sí ya se nos vuelve un poquito más de cuidado, como lo vamos a hacer ahorita con este radical. ¿Listos? Entonces, no olvidemos esto. O sea, tenemos la función logaritmo natural de x, entonces la derivada es uno sobre x, ¿sí? Arriba va la derivada de la función, ¿sí? Del logaritmo, y abajo va la función como tal. Entonces, vamos a tratar de hallarlas, entonces, du, ¿sí? Vamos a calcular du sobre dx, ¿sí? Entonces, du sobre dx. Vamos a hacerla como por acá en este ladito, vamos a hacerla por acá en este ladito como para, ¿sí? Para tener, como para poderla explicar. Ya nosotros sabemos que logaritmo natural, ¿sí? De raíz cuadrada lo podemos dejar de la siguiente manera. X al cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado elevado a la 1/2, ¿sí? Más y cuadrado elevado a 1/2. Hay una manera de desarrollar esto muy fácil, ¿sí? Que es aplicar la propiedad del logaritmo natural, que este 1/2 pasa a multiplicar, ¿sí? Y yo lo podría hacer. Pero entonces, recuerden cómo es la derivada del logaritmo natural. O sea, lo que tenemos que poner arriba, ¿sí? Es la derivada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que poner aquí arriba. ¿La derivada de quién? De esto. Y abajo, ¿qué ponemos? La función. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2? Recuerden que estamos respecto a x, ¿no? Entonces, vamos a calcular la derivada. ¿Y qué es lo que tenemos que tener aquí en cuenta? Que la y al cuadrado es una constante, ¿sí? Es un número. Sería cero. Entonces, por el momento, pues sería cero, pero vamos a desarrollar el resto. Entonces, vamos a calcular la derivada, o sea, vamos a calcular lo que tenemos que poner aquí arriba. Entonces, la derivada de eso sería, o sea, un medio, ¿sí? Un medio, cambio de mouse, listo, un medio
por x al cuadrado. Recuerden que es la derivada interna, ¿no? O sea, x al cuadrado más y cuadrado. O sea, vamos a derivar solamente un medio, que es el exponente, más y al cuadrado. Esto lo elevamos a la menos un medio. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque le quitamos un 1, ¿no? Menos un medio. Y ahorita lo explico después de que lo escriba. Menos un medio. Y lo multiplicamos ahora sí por la interna, que sería 2x más 0, ¿no? Bueno, ya lo voy a explicar. 2x más 0. ¿Sí? Aunque no hay necesidad de colocar ese 0, pero coloquémoslo. 2x más 0. Listo. Bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de derivar, muchachos? Entonces, lo que estoy tratando de derivar, ¿sí? Es solamente esto que tenemos acá. ¿Sí? Y voy a colocar esa derivada donde la voy a colocar aquí arriba. ¿Listos? Ahorita la voy a colocar, el resultado de eso lo voy a colocar arriba. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto es una regla de la cadena. Este un medio, que es el exponente, pasa a multiplicar y lo tenemos acá. ¿Sí? Y x cuadrado más y cuadrado, pues lo dejamos igual. A este un medio le quitamos 1. Un medio menos 1 me daría menos un medio. Y ahora nos toca la derivada interna, ¿no? Recuerden que esta es la derivada externa del exponente y lo de adentro del paréntesis es la derivada interna. Entonces me da 2x. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto a x. Entonces me da 2x. ¿Listos? Más la derivada de y al cuadrado. Hagan de cuenta que esto es como si fuera un 5, un número, una constante, el que sea. Y como estamos derivando respecto a x, pues la derivada de y al cuadrado va a ser ¿quién? 0. Ahora, ¿qué hacemos? Este 2 se nos simplifica con este 2. Pues ¿por qué? Porque es que este fraccionario es como si fuera todo esto, ¿sí? O sea, lo mismo. Este 2 por el hecho de dividir a 1 y 1 multiplica todo lo de arriba, pues este 2 divide también a todo. Entonces, este 2 y este 2 se puede simplificar porque este 2 está multiplicando acá. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? Nos queda lo X siguiente. a la 2. Este 2 y este 2, por favor, se sale, se fue, ¿sí? Con este 1, pues 1 por. Arriba solamente nos va a quedar X, ¿sí? Arriba. ¿Por qué X? Pues repito, el 2 con este 2 se fue, el 0, pues para que se suma y el 1. Y esto como tiene un exponente negativo, entonces pasa para abajo. Es decir, esto quedaría X al cuadrado, ¿sí? Más Y al cuadrado. Y esto lo elevamos a la 1 medio positivo. ¿Listos? Recuerden todo, ¿no? El binomio. Recuerden pues que cuando hay un exponente negativo, como es este caso, pasa aquí abajo y eso nos da positivo el exponente, 1 medio. Pero recordemos quién es esta expresión. Esta fracción es nuestra derivada. Es decir, la derivada de esto, ¿sí? Es esto. Y ahora ¿sobre quién? Sobre la función, ¿sí? Porque la derivada, estamos derivando el logaritmo natural. Entonces colocamos la función tal y como está, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo que tenemos acá. X al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y esto lo elevamos a la 1 medio. O sea, simplemente colocar la función, el argumento del logaritmo, o sea, lo que está entre paréntesis, 1 medio. Listos. Le colocamos acá un 1 y hacemos lo que ustedes dicen que la orejita, pero esto recuerden que eso se llama producto de extremos sobre producto de medios, ¿no? Y entonces esto sería igual a x, ¿sí? Todo sobre x al cuadrado más y cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Quién me dice por qué da esa respuesta? ¿Por qué en el denominador nos da eso? ¿Por qué me dará esto? ¿Qué pasó acá con los submedios? Se cancela, ¿no? No,
O sea, no precisamente se cancelan. Se multiplican. Se multiplican, correcto. Muy bien. Como se multiplican, ¿cierto? Como se multiplican, entonces yo voy a multiplicar esta expresión que está aquí abajo, ¿cierto? Por esta otra. Y como tenemos exponentes un medio, entonces cuando tenemos los mismos coeficientes, los exponentes se suman. Y un medio más un medio, ¿cierto? Pues Es nos da igual a 1. 1. Y x al cuadrado más y al cuadrado a la 1, pues es este mismo, ¿listo? Entonces, aquí tenemos que la derivada de u respecto a x, o sea, la derivada de esta u respecto a x, es x cuadrado más y cuadrado. ¿Listos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la otra derivada que yo les había dicho acá. Entonces, la derivada de u, ¿cierto? Ahora respecto a y, ¿no? Respecto a y. Y se van a dar cuenta que el proceso es muy similar. Cambia algo muy sencillo. Volvemos y desarrollamos la derivada. ¿Sí? Lo mismo. Entonces aquí x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio se hace exactamente igual. ¿Sí? Pues lo de acá no se puede tocar porque tiene que colocarse igual. Pero acá es donde viene la diferencia. Vamos a hacerlo de otro color. Vamos a hacerlo de este colorcito. Vamos a ver si se alcanza a notar. No, hagámoslo más oscurito para que se vea. Listos. Ahora, de u sobre y lo voy a hacer con azulito. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia acá, muchachos? Que vamos a hacer la derivada interna, pero como estamos respecto a y, entonces aquí nos va a dar 0. ¿Sí? ¿Pero por qué nos va a dar 0? Pues porque la derivada de u respecto a y de x al cuadrado, pues nos da 0. ¿Cierto? Más. Y la derivada de y cuadrado va a ser ¿quién? 2y. ¿Sí? 2y. Entonces, aquí antes, cuando estábamos derivando respecto a x, lo que está dentro del paréntesis, pues nos dio fue 2x. ¿Sí? Pero ahora como estamos derivando de y, entonces de y cuadrado, pues nos va a dar 2y. 0 se va, y este 2 hace lo mismo que hizo en la ocasión anterior. Este 2 también se va con ¿quién? Con 2. ¿Sí? Es decir, que nos quedaría, en lugar de esta x, simplemente nos queda y. ¿Sí? Claro, por favor, esta y de dónde salió, vuelvo y repito, de acá, ¿sí? De la derivada interna del paréntesis. Entonces, aquí nos da y. Esta x no, ya no nos da la x, sino nos da y sobre x cuadrado. Y la respuesta respecto a y, pues simplemente es cambiar esta x por una y. ¿Sí? Porque esta x pues ya no hay. Entonces, tenemos que la derivada de u respecto a y es ¿quién? Y sobre x al cuadrado más y cuadrado. Procesos análogos se llama eso en matemáticas, o sea, muy parecidos, muy similares. Bueno, listo nuestra derivada que era más compleja un poquito. Pues, ¿por qué? Porque había un radical y porque había un logaritmo natural. Pero pues no siempre que nosotros veamos expresiones así tenemos que asustarnos. O sea, como se están dando cuenta, pues hay que tener ciertas bases. ¿Cuáles? La primera, pues saber derivar el logaritmo natural. La segunda, saber aplicar la derivada acá interna. Bueno, muy bien. Entonces espero que hayan tomado una fotico. Necesito borrar este pedazo. Sí, entonces, sí, para poder seguir. Esa era la explicación de u sobre x y de u sobre y. Bueno, porque es que necesitamos ver la regla de la cadena y ahí terminamos la tutoría. Entonces, ahorita les explico, vamos a hallar primero las derivadas parciales y ya les digo qué es eso de la regla de la cadena en derivadas parciales. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta hacer aquí de x, ¿sí? Las derivadas parciales de la segunda función. De x respecto a quién, hagámoslo respecto a r, ¿sí?
respecto a R. Y aquí estamos haciendo de esta, ¿sí? Por favor, de esta segunda función. Y aquí también sería dx, recuerden que siempre arriba va la variable dependiente. Dx respecto a ¿qué otra letrica estamos acá? Pues la x. ¿Listos? Y entonces derivamos eso. Entonces, muy sencillo. No se nos olvide que esto es un producto. ¿Sí? Esto es un producto. Entonces, vamos a llamarlo A. ¿Sí? Cambiemos letras para que no nos confundamos. Y esta la llamamos B. Vamos a llamarlo B. Y ya sabemos que el producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, como estamos derivando R, ojo, X respecto a R, entonces la derivada del primero, entonces va a ser ¿quién? La derivada de R, pues va a ser 1, ¿cierto? Simplemente 1. Por el segundo sin derivar. Entonces, E a la S. Por favor, no se les olvide, y eso lo vimos al principio. Miren cómo se va atando todas las cosas. Porque tuvimos que ver la función exponencial y por eso me demoré. E es un número, ¿no? No lo olviden. No es otra letra, no es que me vayan a hacer de X respecto a E. No, porque es que E es un número. Hagan de cuenta como si aquí estuviera un 4. ¿Listos? Más, estamos haciendo la regla del producto ahí. Entonces vamos acá, la derivada del primero, que es la derivada de R1 por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, es decir, 0. ¿Por qué 0? Pues simplemente, pues porque la derivada de E a la S, y como estamos derivando respecto a R, esto nos da 0. Multiplicado por el primero sin derivar. ¿Quién es el primero sin derivar? R. Esto se nos va, es decir, que la respuesta es ¿quién? Entonces, hagámosla de otro colorcito. Entonces, la respuesta simplemente es E a la S. Nada más. ¿Listos? Entonces tenemos que la derivada de X respecto a R es E a la S. Bueno, ahora hagamos la segunda. Uy, aquí me faltó una D respecto a S. ¿Listos? Entonces hagamos esto. Hacemos lo mismo, esto también es un producto, entonces la derivada del primero, como estamos derivando respecto a S, ahora R se nos va a volver ¿quién? Se nos va a volver 0, ¿sí? Multiplicado por el segundo sin derivar, entonces el segundo sin derivar es ¿quién? E a la S. ¿Listos? Más la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? Estamos respecto a S, pues la derivada de E a la S, pues es el mismo E a la S, ¿cierto? Porque recuerden que la derivada de E a la X es la misma, E a la X, entonces aquí la derivada de E a la S, pues es la misma, E a la S, por el primero sin derivar, por R, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo acá, o no, dejémoslo acá para que no se me confunda, R. Y listo, muchachos, ya hallamos de X respecto a eso. Ahora vamos a hallar estas derivadas parciales. ¿Qué derivadas parciales me salen aquí? A ver, ¿quién me colabora? ¿De qué? De Y sobre DR. Muy bien. De Y sobre DR. ¿Sí? Y abajo nos daría de Y, que vamos a derivar Y, ahora respecto a S. ¿Sí? Entonces ya aquí estamos hallando las 6 derivadas parciales, ¿sí? Respecto a S, de esas 3 funciones. Y ahorita vamos a hacer la regla de la cadena. La primera, entonces, tenemos en cuenta el anterior ejercicio, sabemos que esto es A, ¿cierto? Sabemos que esto también lo vamos a llamar B. Ojo con el signo, ¿cierto? El signo nos va a cambiar algunas cositas. Entonces, de Y respecto a R, la derivada, como estamos derivando respecto a R, la derivada de R, pues es 1, ¿sí? Igual que la anterior, 1. Pero ahora lo vamos a multiplicar por el segundo sin derivar. ¿Y quién es el segundo sin derivar? E a la menos S. ¿Listo? A la menos S. Más, entonces, más, como estamos derivando respecto a R,
La derivada del segundo, entonces es 0 por r, ¿cierto? 0 por r, y pues lógicamente 0 por r, esto se nos va. Es decir, que la derivada de y respecto a r es simplemente e a la menos s. Y por último, hacemos de y respecto a s. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la derivada de r es 0, ¿sí? De la función r, porque estamos derivando respecto a s, multiplicado por el segundo sin derivar, entonces por e a la menos s. Pero pues ya nosotros nos estamos dando cuenta de que, pues de que esto nos da 0, porque 0 por e a la menos s da 0. Más, ¿sí? Ahora es la derivada del segundo, y como estamos derivando respecto a s, entonces esto sería menos, voy a colocar aquí un paréntesis, menos, ¿por qué menos? Porque la derivada de menos s, recuerden que aquí hay una derivadita interna, la derivada de menos s es menos 1, ¿sí? Entonces estamos derivando menos 1, como estamos derivando respecto a ese b, entonces quedaría menos 1 a la e a la menos s, ¿sí? Que es la derivada de la segunda. Entonces vuelvo y repito, por favor, la derivada de e a la menos s es menos e a la s. Este menos yo no lo puedo quitar de la derivada, ¿sí? Multiplicado por el primero sin derivar, por r. Entonces, en conclusión, esta derivada de y respecto a s nos da, si la organizamos, nos quedaría menos r, ¿sí? E a la menos s. ¿Listos? E a la menos s. Entonces, el menos, pues ya saben de dónde salió. Menos por más da menos. Se organiza, se pasa primero la r y a la menos s. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, a lo mismo acá, también esto aquí podría quedar r e a la s. Pero viene la regla de la cadena. Y entonces, lo que vamos a hallar ahora es lo siguiente. Ojo, vamos a hallar du sobre dr. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Pues que du sobre dr yo no lo puedo calcular de una vez. ¿Sí? Yo no puedo calcularlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo derivar u. Listo, buscamos u. Vamos a derivar u. ¿Respecto a quién? A r. A r. Pero aquí no hay ninguna letra r. Pero nos damos cuenta que sí está la x y está la y. Y que miren qué sucede. La x está en términos de r y la y también está en términos de r. Entonces, se viene la regla de la cadena para derivadas parciales. ¿Sí? Regla de la cadena, que es la siguiente. Es muy sencilla de armar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Entonces, esto sería, pónganle cuidado, pero no, ya. Entonces, yo tengo du sobre dr, y vuelvo y les repito, aquí no tengo ninguna r, pero tengo x y tengo y. Y tanto x como y está en términos de r. Entonces yo hago lo siguiente, para yo poder calcular esa derivada, entonces tengo que hacer como una especie de formulita, ¿sí? Que sería, miro acá que tengo, du sobre dx, entonces colocamos acá, du sobre dx, ¿sí? Du sobre dx, y me doy cuenta que también puedo derivar x respecto a r, entonces multiplico esto por dx sobre dr, ¿sí? Dx sobre dr. ¿Listos? Más, porque así es la regla de la cadena, más, me hace falta y, porque miren que yo quiero derivar u y ya hice, bueno, hice respecto a x, listo, ahora me falta y, más de u sobre de y, ¿sí? De u sobre de y, multiplicado
por dy sobre dr. dy sobre dr. ¿Listos? Si ustedes se dan cuenta, miren, utilicé du de x y du de y. Y aquí están, du de x y du de y. Y como ambos tienen de x de r, de y de r, entonces puedo armar la regla de la cadena. ¿Y cómo quedaría esto entonces? Quedaría du sobre dr y simplemente vamos a colocar los resultados. ¿Sí? Vamos a colocar los resultados y nada más. dr es igual a i. Sí, vamos a dejarlo ahí porque pues ya ahí vienen otros procesos ahí para simplificar, pero ¿quién es du sobre x? X, ¿sí? Sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Listos. Ya tenemos quién. Entonces ya tenemos du sobre x. Ahora dx sobre r. ¿Quién es de multiplicado por dx sobre r? Simplemente multiplicamos, voy a hacer un punto acá, por e a la s. ¿Listos? Por e a la s. ¿De dónde salió ese e a la s? Por favor, no lo olvidemos. Es de x sobre r. Miren, ya lo armé aquí. De x sobre r. Más, ¿sí? Más. Bueno, aquí yo me estoy dando cuenta de algo que este e a la s sobre 1, ¿sí? Pues recuerden que para multiplicar fraccionarios es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Du sobre y. ¿Quién es du sobre y? Y sobre x al cuadrado más y cuadrado. ¿Listos? X al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora vamos a mirar, ¿qué vamos a mirar? ¿Quién es de y sobre r? Entonces, ¿por qué? Porque lo vamos a multiplicar, ¿no? Este que está acá me salió de u sobre y. Ahora de y sobre r. Entonces, de y sobre r es por e a la menos s. Por e a la menos s. ¿Listos? E a la menos s. Entonces, en conclusión, ya para finalizar, du sobre dr, porque eso es lo que nosotros hacemos por regla de la cadena, ¿sí? Du sobre dr. Entonces, du sobre dr es igual, si ustedes se dan cuenta, son fracciones homogéneas, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que el denominador es el mismo. Es el mismo. Entonces, du sobre r, entonces dejamos el mismo denominador. X sobre x a la 2 más y a la 2. Entonces esto quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado. Sí. Y menos mal que no les hice otro ejercicio, que eso era mucho más extenso. Bueno, x al cuadrado más y cuadrado. X por e a la s. ¿Sí? Entonces, no, dejémoslo así como está. X por e a la s. Luego nos ponemos ahí a factorizar eso. X por e a la s. Más, ¿sabes qué fue lo único que hice? Pues realmente lo único que hice fue volver el denominador igual. Nada más. Más y por e a la menos s. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Y por e a la menos s. Entonces, nuevamente voy a explicar acá lo de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, me pidieron hallar du sobre r. ¿Sí? Me pidieron hallar ese du sobre r. Pero yo miro y la variable, la función u no tiene r por ningún lado. Pero las variables que componen u sí están en términos de r. ¿Por qué? Porque miren, la x está en términos de r y la y también está en términos de r. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hallo las derivadas parciales. Estas 6 son las derivadas parciales de las 3 funciones. Y armo mi regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes miren acá? Que yo puedo hacer de u sobre dx, ¿sí? Porque vamos a derivar u respecto a x. ¿Listos? De u sobre x.
Y miren que este denominador es el mismo numerador de la siguiente fracción. Pero ¿por qué yo puedo hallar du respecto a x? Porque tengo dx respecto a r. Recuerden que me están pidiendo du sobre r. Entonces yo lo tengo y lo multiplico. Más, ahora también tengo du sobre y, que es la otra variable que me hace falta. Entonces du respecto a y, lo colocamos acá, multiplicado por dy sobre r. ¿Listos? Entonces, esta es la regla de la cadena, esto que tienen ustedes acá, ¿sí? Ya no es sino sustituir. Du sobre x, ¿quién era? X sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es dx sobre r? E a la s, más du sobre y sobre x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Por e a la menos s, sumamos, aquí se podría factorizar el denominador, ¿cierto? Pero pues para ponernos a factorizar exponentes, pues toca con cuidado, ¿no? Pero esta sería la respuesta, ¿sí? Hasta aquí lo valdría yo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Si quieren, tomen foto, ¿sí? Tomen foto y voy a borrar este pedacito. Entonces, si quieren, tomen foto ahí en este momento para que ustedes tengan ahí el apunte. Claro que pues en la grabación ustedes lo pueden devolver y todo. Bueno, ahora vamos a hallar, ¿sí? Vamos a hallar du sobre ds y ahí terminamos. Vamos a dejarlo hasta ahí el parcial. Pensaba meterles otras funciones, pero no, las dejo solamente para el taller, pero en el parcial vamos a dejar solamente hasta acá. ¿Listos? Vamos a hallar du sobre ds. ¿Sí? Du sobre ds. Entonces, vamos a tener el mismo inconveniente que con la r. ¿Por qué? Porque me están pidiendo derivar u respecto a s y yo no tengo ninguna s acá. Pero miren qué sucede. La x tiene la s y la y tiene la s. Entonces, aquí ya podemos estar deduciendo, ¿sí? De que es obligatorio que las variables que me pidan eh, calcular la derivada parcial, las variables, ojo, independientes, deben estar directamente relacionadas con la variable, ¿sí? Que me piden derivar en el denominador, ¿sí? En este caso va a ser la variable dependiente, ¿sí? Recuerden que, perdón, independiente, qué pena. Recuerden que de U es la dependiente y de S es la independiente. Entonces, ¿cómo lo armamos? Entonces, hacemos exactamente igual que el anterior. Hacemos de U, ¿cierto? Sobre dx, ¿sí? De U sobre dx y de U sobre dx multiplicado por dx sobre ds. Pero ¿cómo así? ¿Por qué ds? Pues porque recuerden que me están pidiendo es du sobre ds, ¿sí? ds. Entonces aquí sería sobre ds. Más, pues ya hicimos x, más du sobre y, ¿sí? Esta es la regla de la cadena, du sobre y, du sobre y, y esto lo multiplicamos por dy sobre ds. Listos. ¿Qué nos queda, muchachos? Sustituir y listos. ¿Sí? Hay algunas que no son tan sencillas como esta para aplicar la regla de la cadena. Hay veces toca sustituir, eliminar, simplificar, hacer el sistema de ecuaciones. Bueno, ahí nos puede generar hasta una matriz. ¿Sí? Pero en este caso, pues voy a dejarles ejercicio sencillo. Bueno, listo, muchachos. Ya no queda sino despejar esto. ¿Sí? O sea, es decir, sustituir lo que tenemos acá, ¿sí? Que de u sobre x, ¿quién es? Pues es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Eso lo multiplicamos por de y sobre ds. Perdón, de x sobre ds. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? De x sobre ds. Recuerden que esto se nos iba y era simplemente e a la s por r. Entonces se multiplica este por este. Y listo. Más du sobre y. ¿Quién es du sobre y? Y sobre x al cuadrado más y cuadrado. Recuerden que estos son dos. Y cuadrado por dy sobre s, que es este, menos r por e a la menos s. Es muy similar al anterior, ¿sí? Muy similar al que habíamos visto ahorita con du sobre r.
Bueno, muchachos, entonces dejémoslo ahí, no les avanzo más porque pues este tema cada vez se va poniendo como más complicadito y dejémoslo ahí nomás. Eh, Muchachos, el parcial sería de hoy en 8, pero de hoy en 8 es festivo, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué proponen? ¿Qué opina Junior? Profe, yo creo que igual que qué días, ¿no? Pues es que el problema es que no sé si la plataforma me lo dejen. Dayana, ¿qué opina? Dayana, buenas noches. Marlon, ¿qué opina? Profe, pues yo de lunes a viernes puedo. Sábado y domingo, hay veces me toca viajar, entonces no sabría y no es confirmado los días que tengo que viajar, entonces de lunes a viernes sí puedo. Bueno, y esto, bueno, a ver, Jenny, ¿qué opinas? Profe, pues el lunes, porque el viernes se me es muy complicado. Eso. Entonces, muchachos, toca es que se nos olvide que es festivo y para no atrasarnos, porque es que dos parciales festivos, eso nos vuelve un complique. Entonces, va ya para concluir, el parcial queda de hoy en 8, ¿sí? Normal, se los voy a dejar de 7 a 9 y media, nos vemos a las 6 y media normalito. Y pues les dejo el taller, se los voy a dejar hasta el domingo de la otra semana. ¿Cuál taller? Los puntos anteriores más los puntos que voy a dejar hoy sobre regla de la cadena y derivadas parciales. ¿Listos? Esos son los dos temas del parcial. Método de integración por partes y derivadas parciales con regla de la cadena. ¿Listo, muchachos? Entonces ahorita les subo la Eso, grabación profe. y pendientes del WhatsApp. Dejémoslo ahí. Pensaba explicarles más este tema, pero de pronto eso es confundirlos y quedaría más difícil el parcial. Entonces, muchachos, buena noche para todos y nos estamos comunicando ahí por el WhatsApp cualquier inquietud. ¿Listos? Listo, profe. Vale. Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Bueno, Señor, gracias. Hasta luego. bueno, entonces el lunes no se les olvide.